Capítulo 1. ¿Para qué enseñamos la Biblia? Si alguien le pregunta qué es la educación, ¿qué respondería? Es muy probable que enseguida evocaría los años de su niñez y pensaría en su escuela, en sus maestras o maestros, en los libros que se esforzaba para estudiar y en deberes aburridos. ¿Y si le preguntan qué es la educación cristiana? Tal vez piense en la escuela dominical, en los niños y niñas que asisten a ella, en los maestros y maestras que enseñan la Biblia y nada más. Es probable que su experiencia en los programas o proyectos de educación cristiana no haya sido muy positiva. Lamentablemente muchas veces la enseñanza bíblica se realiza de un modo descontextualizado, irrelevante, poco significativo pues no tiene en cuenta las situaciones, experiencias y necesidades de las personas a las que está dirigida, se realiza con métodos rígidos en los que se prioriza el escuchar y no se favorece la participación, se enfatiza la memorización y el conocimiento pero no se impacta en forma profunda las vidas de modo que se produzcan cambios en todas las áreas. Me pregunto si es por estos motivos que en muchas iglesias y seminarios en la actualidad se están dejando de lado los programas de educación cristiana. Son muchas las iglesias en las que la enseñanza de la Biblia no ocupa el lugar prioritario que debería tener. Como dice el refrán, se ha tirado al niño con el agua de la bañera. Sin embargo, la educación no es solamente adquisición de conocimientos, y la educación cristiana no se limita a la enseñanza de la Biblia a los niños y niñas que asisten a la escuela dominical de su iglesia ni tiene por qué ser aburrida, descontextualizada y poco significativa. El concepto de educación cristiana es mucho más amplio y se relaciona con toda la vida de la iglesia, y con todas y todos sus miembros, y no únicamente con la escuela dominical. Podríamos ir más allá y preguntarnos si es la escuela el modelo que habría que seguir para la enseñanza de la Biblia. ¿No sería mejor dejar de llamar escuela dominical al programa en el que se enseña la Biblia y sustituirlo por un nombre y una forma más adecuados, que no haga pensar a quienes enseñan y a quienes aprenden en el modelo de la escuela? A modo de ejemplo, podríamos denominar al programa de enseñanza bíblica Exploradores de la Biblia, grupos de amigas y amigos, aventuras con la Biblia, encuentros bíblicos, entre otros. La educación cristiana atañe al crecimiento de la vida de Dios en cada cristiana o cristiano, y a todas las estrategias y medios que la Iglesia emplee para que ese crecimiento se produzca, ya sea en forma planeada, a través de distintos programas como grupos de discipulado, encuentros bíblicos, encuentros de adolescentes y jóvenes, escuelas dominicales, o de manera informal, compartiendo la vida con otros creyentes, conversando, paseando, ayudándose mutuamente o identificándose con distintos miembros de la Iglesia. Debido a la necesidad de comprender este concepto adecuadamente, en este capítulo analizaremos en profundidad qué es la educación cristiana, a fin de llevar a cabo la importante tarea de enseñar la Biblia en una forma fructífera y significativa. Al finalizar este capítulo usted será capaz de explicar qué es la educación. Explicar qué es la educación cristiana. Establecer la diferencia entre el proceso de educación y el de educación cristiana. Explicar cuáles son las finalidades o propósitos de la educación cristiana. Sintetizar las características de la educación cristiana. Relacionar el proceso de educación cristiana con el de enseñanza de la Biblia. Valorar la importancia del proceso de educación cristiana en la vida de la Iglesia y de cada creyente. Apreciar el rol que cumplen los maestros y maestras de educación cristiana al ayudar a otras personas a desarrollarse a la imagen de Cristo. Educación. La educación es un fenómeno universal. Cualquier tipo de sociedad humana asegura su subsistencia mediante la educación de sus miembros y, a su vez, cada uno de sus miembros necesita ser educado para desarrollarse como persona integrante de esa sociedad. Más aún, en la actualidad la educación no se considera solo una necesidad sino un derecho fundamental de todo ser humano.
Podemos afirmar que la educación se basa en la relación entre el sujeto y el mundo que lo rodea. Como ha dicho Pemieurie, su tarea, la de la educación, es movilizar todo lo necesario para que el sujeto entre en el mundo y se sostenga en él, se apropie de los interrogantes que han constituido la cultura humana, incorpore los saberes elaborados por los hombres en respuesta a esos interrogantes y los subvierta en respuestas propias. La educación se define y se lleva a cabo de diversidad de formas que dependen de las distintas concepciones que se tengan sobre el ser humano, la sociedad, la cultura y las finalidades educativas que se persigan. ¿Qué es el ser humano? ¿Qué clase de sujeto se quiere lograr? ¿Cuáles son los valores de la sociedad en que ese sujeto debe vivir? Según cuáles sean las respuestas a estas y otras preguntas similares, resultará la forma en que se defina y se implemente la educación. En términos generales podemos decir que educación es el proceso de formación de la persona. En ese proceso distinguimos dos aspectos, uno denominado introyección y otro proyección. La introyección se produce cuando la persona incorpora a sí misma los valores, pautas de conducta, bienes culturales y conocimientos de la sociedad en que vive. Se realiza, en consecuencia, desde afuera del individuo hacia su interior. La proyección, en cambio, tiene lugar en la medida en que la persona se desarrolla interiormente, concreta sus posibilidades y trasciende, modificando su entorno sociocultural. La proyección recorre el camino inverso de la introyección, pues se dirige desde el interior de la persona hacia afuera, afectando a la sociedad que la rodea. Es fácil entender ahora que la educación es el juego dinámico que se produce entre la introyección y la proyección. En ese complejo proceso de introyección y proyección existen dos polos en estrecha relación, la sociedad y la persona. La persona necesita de la educación para desarrollarse de manera armónica e integral en su interacción con otros seres humanos y para participar creativamente en el mundo que la rodea. A su vez, toda sociedad necesita de la educación para poder subsistir y progresar. La educación es un fenómeno exclusivamente humano, ya que solo sucede en el ser humano. Siempre se produce por la interacción con otras personas. Es diálogo y comunicación, Freire. Educar es acompañar, es hacer sitio al que llega y ofrecerle los medios para ocuparlo. Es posibilitar que cada persona ocupe un lugar en el mundo, pero que también se atreva a cambiarlo. Es un proceso dinámico, que se produce a lo largo de toda la vida. Mientras viva, toda persona participa conscientemente o no del proceso de educación. La educación tiene siempre una finalidad, una meta que se quiere lograr. Educación cristiana. Si bien la educación cristiana tiene algunas características similares a las de la educación, tiene otras que la diferencian en forma sustancial. Analizaremos ahora cuáles son los caracteres distintivos de la educación cristiana. 1. Tiene una sola fuente de autoridad. Dios mismo ha establecido los principios que deberían guiar a la educación cristiana, ha determinado su fin, sus medios y su contenido. Esos principios los encontramos en la Biblia. La Biblia es el contenido de la educación cristiana. La Biblia es la autoridad de la educación cristiana, pues fue inspirada divinamente para que el ser humano pueda llegar a conocer a Dios y pueda vivir de acuerdo con su plan. 2 Timoteo 3 y 16, 2 Pedro 1 y 20 a 21. Es por eso que la Biblia ocupa un lugar central en la educación cristiana. Es el contenido dado, la norma autorizada que rige a la educación cristiana. 2. Se relaciona con la experiencia humana. El contenido bíblico no debe ser enseñado ni aprendido como un mero conocimiento. Por el contrario, debe ser relacionado con la experiencia de cada alumna y alumno para que afecte cada área de su vida. Cuando la persona llega a conocer la voluntad de Dios para ella, tiene que responder en la manera en que Él desea para que sus hábitos, valores, actitudes,
sentimientos y acciones, sean transformados a la luz de la palabra de Dios. Como lo ha expresado Smart. La meta del estudio de la Biblia es que conozcan en toda su amplitud al Dios que se revela en la Biblia, y puedan entender todas sus vidas a la luz de su presencia, que no solo sus palabras y acciones, sino su existencia misma sea momento a momento un testimonio viviente de la realidad de Dios. Por su parte, cada persona puede aprender a ir a la palabra de Dios buscando las respuestas a los interrogantes que se le plantean en su experiencia diaria. La educación cristiana, entonces, se fundamenta en la Biblia, y la Biblia se relaciona con la vida de cada persona. Salmo 119, 9, Juan 7 y 17, 13, 17, 15, 14, Santiago 1 y 22 a 25. 3. Tiene finalidades especiales. Como ya dijimos, a lo largo de la historia se advierte que las finalidades o propósitos que se han atribuido a la educación han variado según las diferentes culturas y sociedades. El ideal de persona que se pretende lograr difiere según los supuestos que den sustento a la educación. De allí que se han propuesto tan variados fines para la educación, como distintas son las posiciones pedagógicas y filosóficas existentes, y los contextos en que surgen. No sucede lo mismo cuando nos referimos a las finalidades de la educación cristiana, pues en este caso nos encontramos con algo distinto, especial. Los fines de la educación cristiana se encuentran en Dios, los descubrimos en su palabra, y debe producirlos Él. Para entender claramente cuáles son las finalidades de la educación cristiana, comenzaremos por aclarar lo que no son. Las finalidades de la educación cristiana no refieren a la mera transmisión de conocimientos bíblicos y teológicos. Si sus finalidades se relacionaran solo con la transmisión de conocimientos, se lograría una persona con mucho conocimiento bíblico. Sin embargo, el conocimiento por sí solo no es suficiente. La persona es más que una mente bien informada, es más que alguien que sabe mucho o que domina cierta cantidad de información. Sin lugar a dudas, el conocimiento de la palabra de Dios es muy importante, de otra manera Dios no la hubiera revelado. No obstante, la Biblia misma se ocupa de aclarar que Dios ha dado a conocer su palabra para lograr en la vida del ser humano propósitos que van más allá del simple conocimiento de ella. 2 Timoteo 3 y 4 a 17, Hebreos 4 y 12. Las finalidades de la educación cristiana no son conseguir el desarrollo o crecimiento del ser humano siguiendo normas morales que agraden a Dios. No es válida la alternativa tan corriente de pensar que el fin de la educación cristiana es lograr una persona que viva de acuerdo con valores y normas morales o éticas adecuadas, y que demuestre una vida recta a los ojos de los demás. Es el caso típico de la persona que no roba, no mató a nadie, no miente, lee la Biblia y concurre a la iglesia. Si bien la educación cristiana tiene mucho que ver con vivir de acuerdo con valores y normas éticas establecidas por Dios, es mucho más que eso. Si no fuera así, estaríamos preparando personas religiosamente buenas, sin necesidad de que fueran realmente cristianas. Al pensar en esto surge la reflexión, si la educación cristiana no procura solamente lograr una persona que conozca la Biblia, ni tampoco una persona que viva según la ética bíblica, ¿cuáles son entonces sus finalidades? Las finalidades de la educación cristiana aluden a la reproducción de la vida e imagen de Cristo en cada persona que ha llegado a conocerlo. Por definición, la vida cristiana es la vida de Cristo. Solo llega a ser cristiana la persona que, habiendo estado muerta espiritualmente como consecuencia de su pecado, ha recibido una nueva vida al aceptar por fe la obra que Cristo realizó en su favor al morir en la cruz y luego resucitar. Efesios 2, 1-10. Por eso, el propósito de la educación cristiana es que esa vida de Cristo se manifieste en plenitud en cada persona. Gálatas 4 y 19, Romanos 8 y 29, Colosenses 1 y 28, Efesios 4 y 13. Dicho en otros términos,
el fin de la educación cristiana es lograr el ser humano perfecto, maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, la persona que sea como es Cristo. Cuando analizamos Efesios 4, 7-16 podemos entender esto un poco mejor. Vemos que Cristo dio a la Iglesia personas con distintos dones, apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros, versos 7-11. Estas personas fueron puestas en la Iglesia para el perfeccionamiento de los cristianos de modo que cada uno pueda cumplir su ministerio y contribuir así a la edificación del cuerpo de Cristo. 5:12. En el verso 13 se define el fin último de la educación cristiana, llegar a ser maduros, perfectos, a la medida de la plenitud de Cristo. Es decir, ser como Cristo es el fin de la educación cristiana. Cristo es el modelo, el ideal, la meta hacia la cual cada cristiana y cristiano debe procurar llegar, creciendo más y más a su semejanza, y siendo transformado a su imagen. 2 Corintios 3:18. ¿Qué significa la madurez en la vida cristiana? En los versículos 14 y 15 se nos aclara un poco, al contrastar a la persona madura, perfecta, con un niño. El niño, que representa a la cristiana o el cristiano inmaduro, se deja llevar por cualquier enseñanza y es engañado por la astucia de falsos maestros. La persona madura, en cambio, sigue la verdad, se adhiere a ella y lo hace en amor. En la vida del ser humano maduro el conocimiento de la verdad y el amor van juntos. 1 Juan 5, 7, 16. De esa manera, la persona crecerá en Cristo en todos los aspectos, aproximándose cada día más a Él, que es la meta y el modelo de su vida. 5:15. Sin embargo, observamos que un cristiano o una cristiana no solo debe crecer en Cristo, también tiene que crecer de Cristo. No hay otra forma de crecer porque el crecimiento lo da Cristo. 5:16. Cristo es la vida, Juan 14, 6, es el que vino para dar vida abundante al ser humano, Juan 10:10, y es el que produce el crecimiento a su imagen en las personas que han recibido su vida, Efesios 4:16. Entonces, el fin de la educación cristiana es que el ser humano llegue a ser perfecto, maduro, conforme a la medida de la plenitud de Cristo, Romanos 4:13, 2 Timoteo 3:17, Colosenses 1:28. Toda enseñanza cristiana debe estar orientada a esa meta de edificar a los educandos de modo que haya desarrollo del carácter. ¿Cómo puede una persona lograr la madurez espiritual? La respuesta a esta pregunta nos dará otras finalidades de la educación cristiana relacionadas con los siguientes aspectos. El nacimiento espiritual, es decir, uno de los propósitos de la educación cristiana es que las personas reciban la vida de Cristo, Juan 1:12, 3, 5. No es por imitar a Cristo que una persona puede convertirse en cristiana. Solo se llega a ser cristiano o cristiana por recibir la vida de Cristo. El crecimiento en Cristo, Efesios 4:4, Colosenses 2:19, 1 Pedro 2, 2. A la recepción de la vida espiritual debe seguir el desarrollo de la misma. El servicio a Cristo. Otro de los propósitos es que lleguen a ser discípulas o discípulos, que ganan y edifican a otros para Cristo, Mateo 28, 18-20, y que los sirven según los dones que han recibido, un grado P4 y 10. Es decir, la vida nueva que tiene debe reproducirse, expandirse. Por eso Zuck dice que en la obra educacional de toda iglesia deben estar presentes estos tres aspectos: evangelismo, edificación y servicio. Por ser el fin último de la educación cristiana la reproducción de la vida de Cristo en el ser humano, es que hemos dicho que es algo único y especial. Solo se produce por la intervención del Espíritu Santo, Gálatas 2:20, Romanos 8, 1-17. 4. Se produce en una comunidad especial.
La educación cristiana se produce en el marco de la Iglesia, que constituye así la comunidad educativa. En el pasaje que acabamos de analizar, Efesios 4, 7 a 16, la figura que se usa para hablar de la Iglesia es la de un cuerpo, un organismo vivo en el cual los miembros están unidos entre sí de una manera vital, se ayudan mutuamente según la función que cada uno cumple en el cuerpo y reciben el crecimiento de la cabeza, es decir, Cristo, versos 15, 16. En esta interacción de los miembros entre sí en el cuerpo de Cristo, se produce el crecimiento de cada uno y a la vez de la Iglesia como cuerpo de Cristo, Colosenses 2 y 19, 1 Tesalonicenses 5 y 11. La educación cristiana se produce en una persona en tanto ella es integrante de la Iglesia, y ésta crece en la medida en que cada miembro funciona armónicamente, cumpliendo el rol para el que fue puesto. Como la ha expresado Juan Mackay. La madurez de los cristianos no se puede alcanzar aparte de su crecimiento en el cuerpo y de su contribución personal al unísono con otros cristianos para con el crecimiento del cuerpo. Por otra parte, el cuerpo en cuanto un todo, no puede crecer aparte del crecimiento y de la función armoniosa de sus miembros. La madurez cristiana y la comunión de los santos no se pueden separar. En esa comunidad educativa que es la Iglesia, hay algunos miembros que tienen la capacidad específica de educar, y deben ejercer su ministerio docente para la edificación del cuerpo de Cristo, Efesios 4 y 12, Romanos 12, 6, 7, 1 Corintios 12 y 28. Los pastores, pastoras, maestros y maestras han recibido por la soberana voluntad de Dios el don espiritual de enseñar, 1 Corintios 12 y 11. Por lo tanto, deben ser buenos administradores, y desarrollar y emplear ese don que han recibido, 1 Pedro 4 y 10 y 11. 5. Es un proceso dinámico. La educación cristiana es un proceso dinámico que se produce en dos sentidos, desde afuera hacia adentro de la persona, proceso al que podemos denominar incorporación o introyección, y desde el interior del individuo hacia el exterior, proceso que denominamos de proyección, transformación o cambio. La incorporación se produce cuando la persona, al recibir la acción educativa de la Iglesia, construye y reconstruye conocimientos, principios y valores acordes con la voluntad de Dios. El proceso desde el interior de la persona hacia afuera se produce en la medida en que ella se desarrolla interiormente, cambian sus valores, hábitos, acciones, sentimientos, actitudes, va madurando para llegar a su meta, ser como Cristo, y se proyecta sirviendo a Dios y a sus semejantes de una manera creativa y responsable. En este juego entre la introyección y la proyección, interviene activamente el Espíritu Santo, ayudando a la persona a comprender y apropiarse de los principios y valores divinos, y actuando en su interior, transformándola a la imagen de Cristo. 6. Es un proceso que dura toda la vida. A lo largo de toda su vida una cristiana y un cristiano deben seguir educándose, creciendo, desarrollándose, con el propósito de llegar a ser como Cristo. No que lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús, Filipenses 3 y 12 a 14. Como se ha dicho, el fin de la educación cristiana es el ser humano perfecto, a la medida de Cristo. El significado de este término perfecto es completo, maduro, que cumple su propósito. Cuando en el Nuevo Testamento se usa esta palabra refiriéndose a cristianas y cristianos, Filipenses 3 y 4, Santiago 1, 4, no significa que no pueden seguir desarrollándose más, sino que han alcanzado la madurez espiritual. El cristiano siempre podrá crecer más, madurar más, hasta el momento en que se encuentre cara a cara con su Señor y sea verdaderamente, en el sentido cabal de la palabra, como Él es, 1 Juan 3, 2. 7. Es un fenómeno universal.
El mundo entero es el objeto del amor de Dios, quien dio a su Hijo para salvarlo de sus pecados. Juan 3 y 16, 4 y 14, 1 Timoteo 4 y 10. No obstante, solo son salvos quienes depositan su fe en el Salvador del mundo. Debido a la universalidad del Evangelio, el alcance de la evangelización y de la educación cristiana también es universal. Jesús lo dejó bien claro en la Gran Comisión: id, y haced discípulos a todas las naciones, Mateo 28, 18. Todos los seres humanos, sin distinción de raza, condición social o nacionalidad, pueden ser miembros de la familia de Dios y conformar su vida a la imagen de Cristo, Efesios 2 y 11 a 22. Por lo tanto, todas las personas del mundo son susceptibles de recibir educación cristiana. 8. Es un fenómeno humano y divino. La educación cristiana tiene una dimensión humana. El ser humano es el objeto del amor de Dios, Hechos 2, 6 a 8, Juan 3 y 16. Cristo murió y resucitó para transformar las vidas de las personas, volviéndolas a la comunión con Dios que se había interrumpido por el pecado, Romanos 5, 8. El fin de la educación cristiana es que el ser humano, ser que se educa, sea como Cristo, Efesios 4 y 13, Colosenses 1 y 28. La educación cristiana solo ocurre en las personas. Sin embargo, la educación cristiana tiene, además, una dimensión divina. Dios Padre creó al ser humano a su imagen y semejanza, Génesis 1 y 26, 27, pero antes había determinado el plan a seguir para restablecer la relación con el que sería interrumpida por el pecado, 1 Pedro 1 y 19, 20. Amó a las personas de tal forma que envió a su Hijo a morir para que pudieran ser hijos e hijas suyos, Juan 3 y 16, Gálatas 4, 4, 5, 1 Juan 4, 9. ¿Y qué es esto, sino el origen y la esencia de la educación cristiana? Dios Hijo murió y resucitó para que personas, muertas en sus pecados, pudieran nacer espiritualmente, Efesios 2, 1, Juan 1 y 12, y crecer y madurar a su imagen, Efesios 4 y 13, 15, Colosenses 1 y 28, Romanos 8 y 29. Cristo es el centro, el fin y el modelo de la educación cristiana. Fue el Salvador resucitado quien antes de ascender al cielo comisionó a sus discípulos para ir y hacer discípulos, enseñándoles que guardaran todas las cosas que Él les había enseñado. Es decir, les señaló su misión docente sobre la base de su autoridad sobre cielo y tierra, con la promesa de su presencia todos los días, hasta el fin del mundo, Mateo 28, 18 a 20. Es Él quien pone a hombres y mujeres en la Iglesia para que contribuyan a la edificación de sus miembros, Efesios 4 y 11. Es la cabeza de la Iglesia, y quien da el crecimiento, Efesios 4 y 4, 16. Por eso podemos afirmar que la educación cristiana es cristocéntrica. Dios Espíritu Santo inspiró a quienes escribieron la Biblia, 2 Timoteo 3 y 16, 2 Pedro 1 y 21, en la que encontramos los principios de la educación cristiana. A su vez, la Biblia inspirada es el contenido de la educación cristiana. El Espíritu Santo convence a las personas de pecado. Como consecuencia de esta actividad del Espíritu, algunos aceptarán la salvación por la fe en Cristo y otros la rechazarán. El Espíritu enseña y guía a los creyentes a toda verdad, Juan 14, 26, 16, 13. También ilumina a las personas, es decir, las capacita para comprender y recibir la verdad revelada de Dios, Salmo 119, 18, Efesios 1 y 17, 18, Lucas 24, 45, Juan 14, 26. Roy Zuck comenta: al iluminar,
el Espíritu ayuda a los creyentes a comprender las implicaciones y los valores de la verdad de Dios y a recibirla con el propósito de una apropiación sincera y personal. Porque la Biblia es un libro más allá de lo humano, solo puede ser correctamente captado por aquellos que han sido divinamente capacitados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo actúa sobre la palabra haciendo la palabra viva y sobre los educandos, enseñándoles y comunicándoles la verdad. 9. Es favorecida por relaciones interpersonales de amor. La educación cristiana se produce en la interacción entre la persona y la Iglesia. Las relaciones interpersonales que existen en la Iglesia favorecen o entorpecen el proceso de la educación cristiana. Para que el crecimiento en Cristo se produzca es necesario que entre los miembros de la Iglesia haya relaciones de amor, aceptación, honestidad y perdón. A menudo el énfasis que se pone en las estrategias y los métodos para educar hace que se descuide el ambiente de amor que debe existir en la Iglesia para que el desarrollo de la persona a la imagen de Cristo se produzca en forma normal. Sin embargo, es interesante notar que este descuido no lo encontramos en la Biblia. En todos los pasajes en los que se habla de los dones espirituales se hace especial hincapié en el amor. No es casual entonces que entre los dos capítulos de 1 Corintios dedicados a los dones, capítulos 12 y 14, se encuentre un capítulo sobre el amor, el 13. Inmediatamente después de la referencia que se hace a los dones espirituales en Romanos 12, 3-8 continúa una exhortación al amor fraternal, Romanos 12, 9, 10. Lo mismo se observa en Efesios 4 y 11-16. Lo que señalan estos pasajes es que el amor es el contexto en el que se deben ejercer los dones espirituales. El amor es el marco que favorece el crecimiento de la persona a la imagen de Cristo. 10. Es necesaria la existencia de múltiples modelos. En la comunidad educativa que es la Iglesia es imprescindible la existencia de múltiples modelos con los cuales las personas puedan identificarse y de ese modo aprendan a crecer y a madurar en su vida cristiana. Esta fue la manera que Jesús empleó para formar a sus discípulos. Jesús les enseñaba la verdad con palabras, pero principalmente él encarnaba la verdad. Jesús fue el modelo, el ejemplo. Por medio de su vida enseñó a sus discípulos a vivir como Dios desea que vivan sus hijas e hijos. Del mismo modo, los pastores, pastoras, líderes, maestras, maestros y todos los miembros de la Iglesia deben ser modelos unos para los otros para favorecer el proceso de educación cristiana. 1 Pedro 5, 3, Filipenses 3 y 17 y 4, 9. Concepto de educación cristiana. Después de todo lo considerado podemos definir más claramente qué es la educación cristiana. Educación cristiana, proceso de formación por el cual una persona reconstruye y se apropia de conocimientos, principios y valores que expresan la voluntad de Dios, y de acuerdo con estos, son transformadas las distintas áreas de su vida para asemejarse cada vez más a Cristo. Si queremos expresarlo en forma más sencilla podemos definirlo así. Educación cristiana, proceso de formación de la persona a la imagen de Cristo. La educación cristiana y la enseñanza de la Biblia. ¿Por qué hemos comenzado este manual, cuyo objetivo es capacitar a los cristianos y cristianas para enseñar la Biblia, con un capítulo sobre la educación cristiana? Porque cada vez que usted tenga que enseñar la palabra de Dios a un grupo de personas, debería recordar que su fin es ayudarlas a que la vida de Dios crezca en ellas. Cuando enseñe la palabra de Dios, no se conforme con que sus alumnas y alumnos conozcan lo que ella dice, los conocimientos que ellos construyen deben ponerlos en práctica en toda su vida. La Biblia es un libro para ser vivido. La enseñanza de la Biblia tendría que contribuir para que cada persona sea transformada y crezca, asemejándose cada vez más a su Señor. Como lo ha expresado el apóstol Pablo, a este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos,
para presentarlos a todos perfectos en Él. Con este fin trabajo y lucho fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Colosenses 1:28, 29. Ayudar a una persona a ser como Cristo es una tarea difícil. Es tan difícil que es imposible realizarla con nuestras propias fuerzas. Sin embargo, nuestra fuerza proviene de Dios. Si queremos que nuestra enseñanza de la Biblia ayude a otros creyentes a parecerse más a Cristo, debemos llevarla a cabo en la fuerza y el poder del Espíritu Santo y debemos nosotros permitir que el crecimiento de la vida de Dios se produzca primero en nuestras propias vidas.